O sea, es un mundo largo, es un mundo muy apasionante, es un mundo muy interesante el que encontramos en la Biblia. Sí que nos hemos introducido en estos dos primeros encuentros en lo que es la palabra de Dios. Y he tenido mucho interés y mucho cariño en comenzar con el estudio y con una aproximación a la palabra de Dios. Porque creo que lo que os va a quedar al final, si me lo permitís, y no siendo pesimista, lo único que os va a quedar al final de estos encuentros o coloquios va a ser, acaso, un cariño por la palabra de Dios. Si yo logro sembrar en vuestras almas una inquietud, un cariño, una ansia, una pasión, un deseo, si me lo permitís, cósmico, infinito, tan grande como el mundo, tan grande como el universo, es un cariño por la palabra de Dios. De verdad, lo único que me interesa ahora. Me voy dando cuenta ya a lo largo de mis 22 años de profesor, que uno va dando pues muchas charlas, muchos encuentros, muchas fechas, muchos nombres, muchos conocimientos, pero allá en el fondo y en el trasfondo y en el subsuelo, lo único que queda, lo único que permanece es el cariño por la palabra de Dios. Me vais a oír hablar de nombres, de fechas, de épocas, de patriarcas, de reyes, de profetas, de apóstoles, un montón de personajes de la historia del pueblo de Dios. Lo único que os quedará seguramente es que hay que leer la palabra de Dios y que Dios nos sale al encuentro en esa palabra que recitan y musitan nuestros labios. Y que antes o después tiene que haber un encuentro con la palabra de Dios, un encuentro que transforme nuestras vidas. Ya Dios no puede hablar en vano, no puede hablar al aire. Dios habla a alguien, aún tú. Dios nos sale al encuentro en una persona, lo veíamos el último día, en la palabra hecha carne, en un puñado de músculos, en Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Y nos habla directamente y tiernamente al corazón. Y es esa palabra la que va llenando todo nuestro ser de una ansia incontenible por encontrarnos cara a cara con Él. Bueno, pues después de haber hablado de la palabra, vamos a entrar ya, o por lo menos a aproximarnos a los umbrales de la Biblia. Las clases y los encuentros, os lo digo desde ahora, pueden ser más o menos interesantes. La culpa no la tendré yo, seguramente, porque yo hablaré seguramente con la misma pasión y con el mismo interés de un tema que de otro. La culpa la tendrá la palabra de Dios, que en unos casos es mucho más interesante y en otros casos es menos interesante. Para nosotros, entiéndase, porque una sola palabra de Dios bastaría. ¿Verdad que os lo decía? Los judíos decían, si Dios hubiera dicho una sola palabra, sería suficiente. Y ellos decían, sería suficiente, da lleno. Y es verdad, y tienen toda la razón del mundo. Porque con una sola palabra que Dios hubiera dirigido al corazón del hombre, sabríamos definitivamente que Él está ahí, y que Él nos quiere y que Él nos ama. Lo sabríamos. Bueno, vamos a entrarnos en los umbrales de la Biblia. ¿Sabéis de dónde procede la palabra Biblia? Porque probablemente la utilizamos tantas veces, ¿verdad?, que es una palabra tan corriente, pero nadie sabe de dónde viene la palabra Biblia. Fijaos, la palabra Biblia viene de una palabra, o de un nombre, de una ciudad, Fenicia. Aquí la tendremos seguramente en el mapa. No, se nos ha escapado. Un poquito por arriba de Arjad, ¿no? La ciudad fenicia de Jebal, o Jebal, que los griegos llamaron Biblos. Biblos significa en griego ni más ni menos libro. Era el emporio donde se trabajaba el papiro, que era el papel de la antigüedad. Y por esa causa, ¿no?, fue llamada Biblos, y de ahí ha pasado a nuestros libros. Biblia significa así, literalmente, etimológicamente, ta Biblia, los libros, ni más ni menos, ni más ni menos. Sabéis que tenemos 72 libros en este libro que nosotros encontramos en un solo formato, del cual, repito, yo no soy el autor. 72 libros, 45 que corresponden al Antiguo Testamento, con sus más y sus menos. Ya vendrá Paco con la rebaja para ir cercionando y cercenando un libro u otro libro, y 27 que corresponden al Nuevo Testamento. Estos libros del Antiguo Testamento, como sabéis también, han sido agrupados temáticamente, según tres grandes órdenes o según tres grandes temas. A la cabeza de la Biblia, como sabéis, es una cosa tan normal que no hago más que recordar y refrescar vuestra memoria, aparece el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, con Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Si no se me olvida, o por si se me olvida, os lo voy a decir ya desde ahora, porque, bueno, yo ha sido de las cosas más grandes que he tenido en mi vida. No hace más que 3 o 4 años tenía un estudiante, no español, no voy a decir de dónde era. Y entonces estaba explicando la introducción al Antiguo Testamento. Y cuando terminamos de hablar del Pentateuco, pues puse un examen, una evaluación en torno al Antiguo Testamento. Y una de las preguntas, la encontraremos más adelante, era ¿cómo está compuesto el Pentateuco? O composición del Pentateuco. Y me respondía, el Pentateuco, como su mismo nombre lo indica, está compuesto, literalmente como suena, de 5 libros.
de 5 libros, a saber, Génesis, Deuteronomio, Jueces, como suena, Jueces, Primero y Segundo Crónicas, Primero y Segundo Reyes. Yo decía, esto es para marcharse, ¿verdad? Esto es para marcharse de clase. Yo, si se me vuelve a repetir una sola vez esto en mi vida, me marcho. Yo recuerdo también, así entre paréntesis, por lo menos distendemos un poco, ¿no? Como siendo yo colegiala, yo cuando tenía 13 años, un buen día, el padre que nos estaba explicando geografía, pues nos decía como la capital de Estados Unidos era Washington, y insistía para que lo pronunciáramos bien, ¿no? Y entonces, bueno, ¿lo habéis aprendido? Hemos aprendido, la capital, Washington, pues ya está, así de sencillo. Y siguió explicando, y al rato volvió a hacer como él lo que llamaba un torerillo, o sea, una carrera, una vuelta, para ver si iba grabándose en la memoria. Y bueno, entonces preguntó a uno, y el uno le respondió de esta manera, ¿no? La capital de Estados Unidos es Vikingon. Bueno, al padre se le subieron todas las hormonas a la cara, ¿no? Y dice, bueno, ponte de pie, le dice. Bueno, y si no, ponte de rodillas. Bueno, y si no, márchate de clase. Y si no, me marcho yo. Y se marchó. Si tengo otra vez que pasar por esta vergüenza de tener que repetir, ¿no? Los 5 libros primeros del Pentateuco, me marcho de clase, no vuelvo a aparecer nunca más en clase. A la cabeza de la Biblia, estos 5 primeros libros que van seguidos de los libros históricos. ¿Verdad que les suenan ya familiares? Por ejemplo, como Josué, Jueces, Primero y Segundo Samuel, Primero y Segundo Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, primero de los Macabeos, segundo de los Macabeos. Esa es la gran sección de libros históricos. Hay otra sección que se forman en la Biblia, los libros proféticos, o los profetas, ¿verdad? Lo recuerdan, están allí todos unidos, de los cuales tenemos varios profetas en Israel. 4 que llamamos grandes profetas, ¿verdad que lo recuerdan también? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y 12 pequeños profetas. Vendrá también Paco con la rebaja para ir seccionando y diversificando la presencia de estos profetas en Israel. Y al final de la Biblia nos encontramos con un conjunto de libros que llamamos libros poéticos o libros sapienciales. Son las obras de los sabios de Israel. Son 7 libros que recordamos rápidamente, a ver si entre todos nos salen. Job, Proverbios, Salmos, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico y Eclesiastés. Son los 7 libros que forman el canon de los libros poéticos o sapienciales o didácticos. Son las obras de los sabios. Anotar lo siguiente, y lo digo por alguna razón, como la distribución actual de la Biblia en libros históricos, proféticos y sapienciales no tiene ninguna garantía, lo van a entender, ni crítica ni carismática. Es decir, esta ordenación, este orden que actualmente los libros tienen en la Biblia no tiene ninguna garantía, ni crítica ni carismática. Ni crítica, es decir, que los libros de la Biblia no han sido escritos, no han aparecido en este orden. ¿Lo entienden bien esto, no? Es decir, el primero no es el libro de Génesis, ni el segundo es el libro del Éxodo, ni el tercero es el libro del Levítico. Ya vendremos a colocar cada cosa en su sitio, porque, se lo digo desde ahora, la Biblia tal como la encontramos ahora es, me lo permiten, como una especie de rompecabezas, donde cada pieza está suelta, cada pieza anda por un sitio, y nunca podemos ver claramente cómo Dios se ha revelado. Y qué hermoso es, lo vamos a intentar, aunque sea despacio, ir viendo cómo Dios se va manifestando lentamente, paulatinamente al hombre. Es como las piezas de un rompecabezas, que aquí vemos la cabeza de un caballo, allí vemos una puerta, allí vemos... Hay que colocar la Biblia en el orden genético en el que nació, porque solamente así, digo genético, es decir, en el orden normal en que nació, porque solamente así podemos entendernos y aclararnos cómo Dios se va revelando al hombre. La palabra revelar, ¿saben lo que significa, verdad? Pues a lo mejor no lo entendemos tan fácilmente. La palabra revelar es una palabra latina que viene de revelum, es decir, levanto o quito el velo, ni más ni menos. Es decir, Dios está como en un momento tapado y lentamente va retirando su mano, por decirlo de algún modo, el velo que lo cubre, hasta que descubre y manifiesta su rostro. Un Dios a velo descubierto es un Dios necesariamente maravilloso. Pero un Dios velado, un Dios que cubre su rostro, se lo pueden imaginar, es un Dios aparentemente lejano que no quiere tener mucha confianza con el hombre. Por eso es fantástico saber que Dios ha descorrido el velo que le cubría, la eternidad se ha hecho, digamos, tiempo, el silencioso se ha convertido, se ha hecho palabra, y Dios se ha manifestado a velo descubierto, a pecho descubierto, a los hijos de los hombres. Por eso es muy importante ir colocando cada documento, cada libro de la Biblia, en el lugar que le corresponde en el conjunto de la revelación. Se lo digo desde ahora y tendremos 1000 ocasiones de verlo. Como la historia del Antiguo Testamento abarca o comprende un periodo aproximado, no lo sabemos con certeza absoluta, de unos 1850 años.
A lo largo de 1850 años, Dios se ha ido manifestando, Dios ha ido descorriendo lentamente el velo que le cubría a los ojos de los hombres para manifestarse definitivamente ¿en quién? Me lo dicen, en la palabra hecha carne, en el Hijo de su amor, en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí es donde Dios se revela, verdaderamente, donde Dios se desvela, donde Dios corre definitivamente el velo y donde en una sola palabra, en la palabra abreviada, que es Cristo Jesús, nos lo dice todo de una vez. De tal manera que ya os lo decía, San Juan de la Cruz nos dice, Dios se ha quedado como mudo, ya no tiene más que decir. Si en darnos esa palabra nos lo ha dado todo, ya no tiene más que decir a los hombres. 3 bloques, 3 grupos en la Biblia, grupos de libros históricos, grupo de libros proféticos y grupo de libros sapienciales, que no tienen, repito, ninguna garantía, ni crítica ni carismática. Crítica es decir, que haya nacido la Biblia en este orden en que ahora la encontramos, ni carismática, podría tener alguna garantía carismática, es decir, que el Espíritu Santo hubiera querido que los libros fueran colocados de esa manera y no de otra manera. Pues yo os digo, tampoco el Espíritu Santo lo ha querido así. Porque a lo largo de las traducciones encontramos cómo la distribución de la Biblia es diversa según las diversas traducciones. Lo encontramos de una manera en la Biblia hebrea, de otra manera en la traducción de la Biblia del hebreo al griego. La traducción, la recuerdan, de los 70, ya hablaremos de ella, ¿no? En la Vulgata es distinto, ahora mismo en las ediciones españolas, ¿no? Mirad la Biblia española, la nueva Biblia española y la Biblia de Jerusalén y colocan en distinto orden los libros. O sea, no hay ninguna garantía ni del Espíritu Santo ni crítica de que la Biblia haya nacido en este orden. Por eso somos muy libres, como se pueden imaginar, ¿no? De hacer como una nueva presentación de la Biblia, y una presentación que va a ser la que yo voy a hacer, una presentación de tipo histórico, donde vayamos viendo cada pieza en su lugar, cómo la historia del pueblo de Dios va avanzando, y donde digamos, aquí fue escrito tal libro, en estas circunstancias, en este momento, en este periodo, para estos hombres, para estos oyentes, con estas dificultades, con estos problemas. Solamente así, ya lo veréis, o sea, la Biblia se aclara de un modo prodigioso. Yo en 17 clases, y si todavía tenemos alguna para el próximo año, no tengo recetas, os lo decía desde el primer día, recetas para descifrar todos los enigmas. Pero simplemente una lectura hecha de esta manera aclara un montón de problemas de la Biblia. Y yo os invito de verdad a que me vayáis siguiendo, a que prestéis toda la atención, toda la capacidad de escucha que tengáis, ¿no? Para que a medida que vayamos avanzando, vayáis grabando episodios, personas, personajes de la vida del pueblo de Dios, que tan importantes son para nuestra vida cristiana y para nuestra fe cristiana. Si yo os preguntara ahora sí, a bote pronto, rápidamente, qué es la Biblia, habría alguien que me la podría definir. Alguien me podría definir en pocas palabras qué es la Biblia. Que yo recuerdo, fijaos, cuando yo llegué, el mismo día que yo llegué a Jerusalén, hace ya pues un montón de años, 22 años, pues llegué a las 10 de la mañana aproximadamente de un vuelo desde Beirut, y entonces pues llegué, dejé la maleta, me acompañaron a la habitación, me cogió un compañero español, me dice, oye, rápido, vente rápido, que comienza una clase muy interesante del padre Guamar. Está dando un curso, porque yo llegué con 3 o 4 días de retraso, está dando un curso muy interesante. Bueno, yo entré en clase y ahí la primera pregunta que estaba haciendo el profesor en ese momento era, ¿qué es la Biblia, no? Y decía, a ver, ¿qué es la Biblia? Allí había, no digamos especialistas, pero sí hombres ya con licencia en Sagrada Escritura y hombres que llevaban muchos años de vuelo, o que llevábamos ya muchos años de vuelo. Es decir, tratar de definir la Biblia, ¿verdad? Y no es fácil. Porque con decir que son la conjunción, el conjunto de libros inspirados, que es la palabra de Dios, pues lo decimos todo y no decimos nada. Lo decimos todo y no decimos nada. Si yo tuviera que definir rápidamente ahora lo que es la Biblia, os diría en poquitas palabras esto. La Biblia es un conjunto de libros. La Biblia son los libros. Libros, repito, muy distintos entre sí. Lo han notado, ¿verdad? Por poco conocimiento que tengan de la Biblia. Son libros distintos. Hay libros históricos, libros proféticos, libros sapienciales, toda la clase de géneros literarios habidos y por haber, partes religiosas, partes profanas, ¿no? Y partes muy profanas. Donde el aspecto religioso aparentemente no aparece por ninguna parte. Partes tremendamente profanas. Es una historia llena de pecados, llena de infidelidades, llena de ambiciones o ambiciones humanas, donde verdaderamente apenas resalta o apenas aparentemente resalta la acción de Dios. Y no se pregunta, es decir, toda esta cantidad de géneros literarios, de libros, de modos diversos de narrar y de contar, habrá algo que dé cohesión, algo que dé, digamos, unidad, algún filo conductor de todo esto. Y hay un filo conductor que es esto. Primero, la Biblia es, en pocas palabras, la historia de un pueblo. Narra la vida de un pueblo. Todo tiene que ver con la vida de un pueblo. Un pueblo que al principio, como recordaréis, aparece como personificado en un beduino llamado Abraham. Un hombre normal y corriente, cuya antorcha y cuya promesa se va transmitiendo a través de sus hijos, Isaac y Jacob. Después nos encontramos, lo vamos a ver enseguida, a un pueblo esclavo en Egipto, lo recordaréis. Pues un pueblo que sale, que marcha por el desierto, que llega a la tierra de Canaán, que se instala en la tierra de Canaán, que se convierte en un reino.
Un reino que se divide en dos reinos y que después van cayendo uno tras otro, y después de la época del destierro, y al final del Nuevo Testamento nos encontramos de nuevo a Israel organizado como una monarquía. Y cuando el Nuevo Testamento dice la última palabra, el verdadero Israel, la Iglesia de Dios, recoge el relevo. Todos estos libros, todos estos 72 libros, dicen algo de la vida, de la historia, de la literatura, del modo de pensar, de sentir y de expresarse de este pueblo. Pero si solamente fuera, digamos, la historia de un pueblo, nos diría mucho y nos diría poco. Porque yo os lo digo desde ahora, ¿no? La historia de España es mucho más interesante que la historia de Israel. ¿Dónde vamos a comparar la historia de España con la historia de Israel? Es verdad, es verdad. La historia de España ha producido un montón de acontecimientos, un montón de sucesos, ¿no? Israel es un pueblo pequeñajo, ¿no? Insignificante. Insignificante si no fuera por esto. Insignificante si no fuera por esto. Porque es un pueblo con el cual Dios ha pactado, con el cual Dios ha hablado, al cual Dios ha salido al encuentro. Un pueblo elegido desde toda la eternidad por Dios. Un pueblo amado, amado con amor de predilección, sin excluir evidentemente a los otros pueblos. Pero digamos, entre todas las naciones de la tierra, Dios puso sus ojos sobre Israel. Dios le ha llevado como sobre alas de águila. Dios le ha conducido, Dios le ha mimado, Dios ha puesto su mirada sobre él. Ha entrado en alianza con este pueblo. Uno se puede preguntar, si todo el mundo nos lo preguntamos, ¿no? ¿Por qué este pueblo? ¿Qué razón, qué privilegios, qué misterio, ¿no? que tenía este pueblo? ¿Por qué ley, por qué justicia o por qué razón? ¿Por qué ha escogido a Israel? Ni era el pueblo más sabio, ni era el pueblo más numeroso, ni era el pueblo, digamos, más poderoso de la tierra, era un pueblo insignificante. Era primero un beduino, como acabo de decir, después un pueblo que estaba ya en Egipto, esclavo, a punto de desaparecer, a punto de terminar su historia. ¿Por qué habrá escogido Dios a Israel? ¿Por qué a este hombre a Abraham? ¿Por qué a Isaac? ¿Por qué a Jacob? ¿Por qué este tiempo y no otro tiempo? ¿Por qué no se ha revelado ahora? ¿Por qué no se reveló hace miles de años? ¿Qué ha pasado en la historia de la humanidad? Porque la historia de Israel, repetimos, acaba de debutar prácticamente. Hace 1850 años, o 1850 años antes de la venida de Cristo, ¿no? Es de ayer. El hombre lleva muchos años sobre la tierra. ¿Qué ha pasado durante tantos años? ¿Ha guardado silencio Dios? ¿Cómo se ha revelado Dios? ¿Cómo se ha manifestado? Desde el primer hombre, por decirlo de alguna manera, pensante, del primer hombre que ha llegado a la tierra a pensar, desde la primera imagen o el primer icono de Dios, ¿qué ha pasado hasta el año 1850? ¿Cómo se ha revelado Dios? ¿Cómo se ha manifestado Dios? ¿En qué términos? ¿En qué palabras? ¿Cómo? Pues no lo sabemos. Si en el volar de un ave, en el volar de un águila, en la majestuosidad del sol, en la salida del sol. No es extraño que los hombres hayan adorado al sol. Lo habéis visto en el Oriente, es impresionante, auténticamente impresionante. O sea, que en Egipto, por ejemplo, que se adora el sol es lo más normal, lo más común. Es impresionante la salida y la puesta del sol allá en Egipto. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nuestra historia de salvación, nuestra historia de rescate, debuta prácticamente ayer. 1850 años antes de Cristo, Dios sale al encuentro de un hombre llamado Abraham, de un beduino, ni mejor ni peor que los demás, repito, un hombre como los demás. Y Dios le dice, sal de tu tierra, deja tu parentela, déjalo todo, y vete hacia la tierra que yo te indicaré. Con él, con este acto, comenzaba la historia de la salvación. Pero digo, ¿por qué con este pueblo? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué en otro tiempo? ¿Por qué en otro pueblo? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no ha preferido, digamos, manifestarse directamente a cada uno de nosotros? ¿Por qué no mantiene un teléfono rojo con cada uno de nosotros? Sería tan fácil, ¿verdad? Para Dios sería tan fácil hacer una revelación impresionante en el corazón de nuestro corazón, allá en el fondo del ser, y decirnos, aquí estoy, chicos, aquí estoy. Pues a todos nuestros interrogantes, a todos nuestros porqués, a todas nuestras preguntas, Dios nos dice, este pueblo, esta tierra, estos hombres, este tiempo, ese tiempo que va desde Abraham, digamos, hasta Nerón, que va desde el año 1850 a.C. hasta el año 70 aproximadamente, o 90 o 100 de nuestra era, ese tiempo, esta tierra pequeña, esa tierra insignificante, esa lengua es hebreo y no otra lengua, no otro tiempo, no otros hombres, no otro periodo, así es, por voluntad de Dios, así es. Y no me preguntéis más porque no me lo sé, porque yo no soy secretario de Dios. Si fuera secretario de Dios os lo diría porque ha escogido a este pueblo, pero no me lo sé. Lo único que sé es que Dios se ha manifestado ahí, que Dios ha salido al encuentro de los hombres ahí, en esa tierra y no en otra tierra, a esos hombres y no a otros hombres, y que Dios en la plenitud de los tiempos se hizo carne ahí. ¿Lo entendéis? Cuando Dios quiso entrar en nuestra historia, no cogió España, no cogió Madrid. ¿Por qué? Preguntárselo a él. Cogió Nazaret, escogió Belén, aquel momento, aquella tierra, y no otra tierra. Y por eso para nosotros es de una importancia primordial, lo vais a entender desde ahora, encontrarnos con este pueblo, entenderle, conocerle, amarle. Yo siento un gran respeto por Israel.
Precisamente ahora en que el pueblo de Israel acaso caiga bien poco simpático por la situación en que está viviendo, yo siento un respeto enorme por este pueblo. Porque Él ha llevado en sus entrañas, en sus brazos y en sus ojos a Dios. Y Él nos ha traído Dios a nosotros. Y cuando Dios escogió hacerse tierra, repito, de hacerse hombre, allá, en aquel pueblo. Me bastaría pensar con que Jesús fue un judío en toda su extensión y que la Virgen María fue una judía y que los apóstoles fueron judíos para amar y respetar a este pueblo. Me bastaría. Aunque no hubieran hecho más aportación, ¿verdad?, al mundo, sería suficiente con esta aportación. ¿O no sería suficiente? Da lleno, seguro es suficiente, sin duda ninguna, ¿no? Sin duda ninguna, sería suficiente. Bueno, pues eso, encontrarnos con este pueblo, verle cabalgar, verle caminar. La Biblia no es más que la historia de estos encuentros, de estos diálogos habidos entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hijos de la tierra. No es más que esto. La historia de este pueblo al cual Dios le ha salido al encuentro, con el cual Dios ha hablado, con el cual Dios ha mantenido una alianza. Sabéis lo que es una alianza, ¿verdad? Veremos cuando lleguemos a la alianza, ¿no? Cuando uno lleva su anillo de casado, ¿verdad? Lo que esto significa. Una fidelidad total. Bueno, Dios ha mantenido su fidelidad hasta el final de los siglos. El encuentro de estos diálogos, digamos la manifestación o la puesta por escrita de toda esta historia de estos diálogos, es lo que denominamos con la palabra Biblia, ta Biblia, los libros, estos 72 libros que encontramos a lo largo desde la primera página del Génesis hasta la última página del Apocalipsis. Eso es, ni más ni menos, en bien pocas palabras, lo que es la Biblia. Lo que yo voy a hacer ahora, a partir de ahora, esta presentación de tipo histórico, ir viendo un poco el panorama de los diálogos de Dios con el hombre a través del pueblo de Israel, se ha podido hacer o se puede hacer desde hace bien poco tiempo. Os lo digo desde ahora, nuestros padres ni soñaron hacer un curso como este, ni pudieron hacerlo, jamás. Ni nuestros abuelos, ni para qué os voy a contar, ¿no? Y nuestros bisabuelos, para qué os voy a contar. No sabían nada de lo que yo prácticamente voy a decir ahora, nada. Ni soñarlo, ni intuirlo. Ni pensar que se podría hacer una presentación histórica de todo el Antiguo Testamento. Por una sencilla razón, pues porque no había documentos con quien comparar al Antiguo Testamento. Porque todo el mundo era desconocido. Y ellos creían que el Antiguo Testamento era el documento más antiguo de toda la historia de la humanidad. Y creían que el pueblo de Dios era el pueblo más antiguo de toda la historia de la humanidad. Pero esto no es verdad. ¿Verdad que no es verdad? No es verdad. No es verdad. Y ha pasado algo en el mundo, algo que nos lleva a conocer ahora perfectamente el Antiguo Testamento, que nos hace familiar todo ese mundo, que nos lo hace conocido y encantador. Ahora entramos por este mundo como Pedro por su casa. Yo ahora, después de tantos años de estudio, ¿no? Pues conozco este mundo, ¿no? Yo abro cualquier página de la Biblia, decirse en momento reyes, nombres, personajes, pues todo. Cosa que nuestros padres, digamos, no conocieron absolutamente nada en torno a esto. Yo os diría así, para situaros en pocas palabras, esto, ¿no? Como la historia de la interpretación tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento es una historia verdaderamente apasionante. Verdaderamente apasionante. En pocas palabras yo os digo, ¿no? Como, por ejemplo, los santos padres, los escritores eclesiásticos, los apologéticas, hicieron un montón de comentarios a la palabra de Dios. Eran hombres imbuidos por esa palabra. Qué comentarios, por ejemplo, a los salmos, al cantar de los cantares, a los libros de los profetas, ¿no? Qué bellísimos. Pero claro, cuando interpretaban esta palabra de Dios, hacían lo que podían, con lo que tenían en la mano, y no tenían más instrumentos que aquellos que tenían en la mano para interpretar esta palabra de Dios, ni más métodos, ni más criterios que lo que tenían. Hicieron lo que pudieron, y bien que lo hicieron, es la pura verdad. En el siglo XIII nos encontramos con un esplendor grande en el estudio de la Sagrada Escritura. Es la época, por ejemplo, de las grandes construcciones teológicas. Es la época, por ejemplo, si me permitís la referencia a un dominico, Santo Tomás de Aquino, ¿no? De las grandes construcciones teológicas, de los grandes maestros, enormes maestros, inmensos maestros, donde la Biblia constituía como la fuente de todo el saber. El doctor en teología no llevaba el título de doctor en teología, sino el título de Magister in Sacra Pagina, es decir, como de maestro en la Sagrada Página. Era la fuente de todo el saber la teología. Se estudió con pasión. Se aprendieron las lenguas bíblicas a partir del siglo XIII, que antes pues prácticamente nadie hacía caso. Y claro, cuando uno no sabe la lengua bíblica, por ejemplo, en la cual ha sido escrito la Biblia, es una dificultad. No es lo mismo, lo entendéis, ¿verdad?, leer la Biblia en español que en hebreo. ¿Lo entendéis? Por más buena que sea la traducción, por más exacta que sea la traducción, por más perfecta que quiera la traducción, ¿no? La traducción, el dicho italiano, es siempre un poco, ¿verdad?, ¿no? Traduttore, traditore, ¿no? El traductor es un traidor. No hay nunca esa manera de llegar a coger el genio vivo de una lengua, el genio vivo de un pueblo, ¿no? Y las palabras no significan exactamente lo mismo. Si decimos Mesías no dice absolutamente nada, si decimos Cristo no dice, o casi nada, sí que no lo dice, pero vamos, no toda la entraña, no todo el contenido que una palabra puede tener en la lengua original.
Siglo XIII se comenzaron a estudiar ya con una cierta pasión, con un cierto entusiasmo, las lenguas bíblicas, el griego, el hebreo y el arameo. Si llegamos al siglo XIV y siglo XV, fijaos, fue muy importante el movimiento ya que precedió a la Reforma Protestante y según el cual no, pues se pensaba que los cristianos, siendo vasallos de Dios, deberían conocer lo que es la ley de Dios, deberían conocer la ley de Dios. Efectivamente, es que nadie leía la Biblia, ¿os das cuenta? Bueno, la mayoría no sabían leer ni escribir. Estamos ante un fenómeno de analfabetización tremendo, tremendo. Pensad en el 99,99% que no sabían leer ni escribir. Entonces, por ejemplo, decir, o sea, las vidrieras de las catedrales eran la mejor catequesis que se podía hacer. ¿Por qué creéis que han hecho estas vidrieras de las catedrales? ¿Por qué lo creéis? Para esto, para enseñar. La gente enseñaba, entraba a la vidriera, ¿no? Y en la vidriera era toda una enseñanza de teología. Ayer mismo decía un Padre Nuestro que había oído, porque tenían un mural así sobre la Semana Santa de Zamora, que había oído el año pasado, que estuvo en Zamora, a alguien que decía, esto es la mejor catequesis que se puede hacer en torno a la pasión del Señor. Y es verdad, una catequesis de pasos que van desfilando ahí, que entra por los ojos, que entra automáticamente por los ojos, ¿no? Uno va entrando en la pasión del Señor, en la agonía, en el prendimiento, es una catequesis viva. Pues bien, las catedrales eran catequesis vivas, la gente no sabía ni leer ni escribir. La gente no tenía acceso a la Biblia, no tenía acceso directo a la palabra de Dios. Y este movimiento del siglo XIV, siglo XV, por popularizar la Biblia, ¿lo entendéis, no? Por ponerla al alcance del pueblo. Que era un paso interesante, que partía de un principio interesante, ya que si nosotros somos vasallos de Dios, lo lógico es que conozcamos la ley de nuestro Dios, y que la conozcamos directamente, y que la conozcamos y la tengamos en nuestras manos. Fue un paso relativamente peligroso porque fue el que preparó la Reforma Protestante. La Reforma Protestante vino a continuación con un impulso tremendo a la palabra de Dios, ¿verdad? Lo sabéis, ¿no? Como los protestantes en conjunto, al rechazar prácticamente y en bloque los sacramentos, se han quedado con la palabra. El único sacramento, por decirlo de algún modo, válido para ellos es la palabra. Yo os decía el último día, así sotoboche, así bojabó, ¿no? Como la palabra es el octavo sacramento. Como la Iglesia podría, no va a llegar, ni ofrecía definir, es el octavo sacramento. La palabra es algo grandioso y algo verdaderamente maravilloso. Los protestantes, al quedarse sin sacramentos, se han quedado con la palabra de Dios. Impulsaron y han impulsado. Y nos han dado sopas con onda a los cristianos, a los católicos, en el conocimiento de la Biblia. Ellos la conocen muchísimo mejor que nosotros, mejor que vosotros, seguro. En conjunto, la media del protestantismo conoce la Biblia muchísimo mejor que nosotros. Es su libro de referencia, su libro el que les lleva, el que leen, el que estudian, sobre el cual predican. Los pastores protestantes, en principio, predican muchísimo mejor que nosotros, con una predicación mucho más vital que la nuestra. La nuestra, a partir de la Aufklärung o de la Ilustración, se ha convertido en pura ideología. No quiero ser exagerado, ¿lo entendéis, no? Pero mucha ideología. Y no llegamos al corazón, no transformamos las vidas, no llegamos a los hombres, no llegamos a la gente. Esa palabra que es viva y eficaz, que debería transformar, la palabra del Dios vivo, que a través de mí debería llegar, pues no se la hemos convertido digamos, en algo blando. Le hemos puesto un guante de tal manera que no golpea, de tal manera que no llega al corazón, de tal manera que no rompe los corazones, de tal manera que no quebranta los corazones. Yo no sé lo que ha pasado. La hemos intelectualizado. Para el hebreo la palabra dabar significaba, no sé si lo explicaría el último día, porque a lo mejor tampoco me interesaba, ¿no? Es aquello que viene de atrás adelante, aquello que viene del corazón a la boca. Y entonces la palabra se lleva toda la vida de aquel que la pronuncia. Cuando en la antigüedad un hombre pronunciaba una bendición o una maldición, todo el mundo comenzaba a temblar. ¿Lo entendéis, no? Porque la bendición o la maldición, sobre todo la maldición, se llevaba la vida del que profería aquella palabra. Si un pobre maldecía a un rico, el rico comenzaba a temblar, porque sabía que esa palabra estaba ahí y que había sido pronunciada y que en cualquier momento, como una granada, ¿lo entendéis?, que está ahí en un campo enemigo, podía explotar y podía deshacer. O sea, la palabra tenía tal eficacia, ¿no?, tal potencia y tal dinamismo que verdaderamente era increíble. Claro, cuando uno piensa, ¿y Dios, cuando habla Dios, qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando Dios habla? ¿Qué pasa cuando Dios habla? Pues que las cosas se hacen. ¿O no lo habéis visto? Primer relato de la creación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Dios comienza a hablar y comienza a surgir un mundo de cosas y de realidades, de valles, de soles, de lunas, de astros, de estrellas, ¿no? La palabra de Dios es eficaz. Dios hizo el mundo por la palabra. Dios hizo todas las cosas con la palabra. Con la palabra mantiene el universo entero. Qué tremendo. Cuando Dios habla, hace cosas. Cuando Dios habla, hace cosas. ¿Por qué nuestra predicación no hace cosas? ¿Por qué nuestra predicación no cambia los corazones? Es verdad que tenemos nuestra libertad. Es verdad que le podemos poner una reserva como un corazón grasiento, ¿no? Con una capa de grasa tan gorda en torno al corazón que sea impenetrable. Pero es verdad que la palabra de Dios no puede atravesar ese corazón. ¿O es que le hemos puesto guante para que no golpee? ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado, ¿verdad? Y esto es grave.
Esto es gravísimo para nosotros y para la predicación. Bueno, recojo el paréntesis y seguimos, ¿no? La Reforma Protestante, que dio un impulso grande al estudio de la palabra de Dios, pero siempre con métodos antiguos, siempre con los métodos que tenía a su lado, no tenía otra manera. Aún la Iglesia Católica, que a partir de la Reforma estudió grandemente la Biblia, hay que pensar, por ejemplo, que en un siglo, repito, pues eran elementales. Y así llegamos hasta el siglo XVI, siglo XVII, cuando aparece lo que se llama la crítica bíblica. La palabra crítica bíblica suena en principio mal, pero es una expresión correcta, ¿no? Es decir, es ni más ni menos que la aplicación al estudio de los libros de la Biblia, de los principios, de los métodos, de las formas que se hacían o que se aplicaban en otros campos del saber, que se aplicaban en la historia. Hasta este momento es que la Biblia era sacrosanta, es que nadie podía tocarla, es que nadie podía atacarla. Era la palabra de Dios intangible. Entonces podéis imaginar, ¿no?, cuando alguien entra a estudiar la Biblia con métodos modernos, con métodos de crítica textual, de crítica literaria, ¿no?, pues fue realmente algo chocante y llamativo. Baste pensar, por ejemplo, como el padre de la crítica bíblica, por decirlo de algún modo, juntamente con un protestante llamado Capel, fue un sacerdote del oratorio de San Felipe Neri, llamado Richard Simon. Fue un hombre cuya biografía parece ser que fue asombrosa. Un hombre que se aprendió el latín, el griego, el sánscrito, el hebreo, el arameo y todas las lenguas habidas y por haber, él solo. Y un hombre que tenía un acercamiento a la Biblia verdaderamente sano, verdaderamente elegante, verdaderamente bueno, con principios sanos. Pero que no pudo continuar, que fue expulsado del oratorio San Felipe Neri, y a partir de ese momento en la iglesia, en nuestra iglesia, se produjo, digamos, como una escisión, como una ruptura, como un divorcio, con toda la investigación bíblica. Toda la investigación bíblica que va a quedar en manos de racionalistas. Porque el racionalismo aparece en este momento, siglo XVII, siglo XVIII. ¿Sabéis lo que es el racionalismo? Pues un movimiento sencillo, según el cual no hay más que un único criterio de verdad. Y este único criterio de verdad es la razón. ¿Lo entendéis? La razón. No hay más criterios de verdad. Todo aquello que sobrepase la razón, amén, fuera. Novela, leyenda, fuera. La existencia de un Dios, fuera. ¿Podemos probar a Dios por la razón? Nada, fuera. La resurrección de Jesús, fuera. La infancia de Jesús o el nacimiento virginal, fuera. Todo aquello que suponga la intervención personal de un Dios dentro de la historia humana, todo eso queda eliminado. ¿Por qué? Porque la razón es el único criterio de verdad. Aquello que la razón no pueda, o de lo cual la razón no pueda dar cuenta, amén, abajo, no hay más que hablar, ¿no? Entonces, el racionalismo que se apodera entonces de la Biblia, con buenos métodos ya, con métodos ya tecnificados. Se aplica, por ejemplo, se hace la crítica textual, la crítica literaria, ¿no?, la filología de la Biblia. Pero todo esto quedando en manos de racionalistas, mientras la Iglesia, por decirlo de algún modo, se desentiende de toda esta marcha de la investigación. Ha sido trágico, os lo podéis imaginar, ha sido trágico. Todo este desentenderse de la marcha de la investigación por parte de la Iglesia, porque ha dejado durante siglos enteros, durante cerca de 2 siglos, 3 siglos, ¿no?, la investigación en manos de los racionalistas. Y esto sí que aportaron algo nuevo. Sobre todo lo que va a ser muy importante, lo que fue muy importante, ¿alguien se lo imagina? ¿Alguien me lo dice? A partir del año 1870, algo que revolucionó, por decirlo de algún modo, al mundo, y sobre todo al mundo bíblico. Algo que revolucionó al mundo bíblico fue la arqueología. La arqueología. Fijaos, hasta este momento, prácticamente todo este mundo que tenéis delante de ahí, todo este mundo era completamente desconocido. Nadie conocía absolutamente nada. Toda la historia, por ejemplo, de estas grandes ciudades que veis por ahí, de Babilonia, de Ur, de los elamitas, fenicios, ¿no? Todas esas culturas babilónica, acádica, fenicia, griega, persa, todo estaba muerto. Todo estaba sepultado entre arenas. Tremendo, ¿verdad? Todo sepultado. Nadie conocía absolutamente nada. Y la arqueología comenzó a funcionar con cierta fuerza ya a partir del año 1870, y sobre todo ya con una fuerza inusitada a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 1919-1920. Y los arqueólogos, ese equipo de hombres pacíficos, que de picos, armados de picos y palas, han desenterrado todo este mundo. Ciudad tras ciudad, pueblo tras pueblo, prácticamente todo esto está desenterrado. Claro, las ruinas son más o menos poderosas, algunas todavía majestuosas. Si podéis ir a Egipto, todavía se encontraréis ruinas majestuosas en Egipto. De verdad impresionantes, de verdad impresionantes. Si veis, por ejemplo, el templo de Luxor, más abajo del mapa, ¿no?, es todavía impresionante. Qué columnas, qué estatuas, qué cosas, ¿no? Si veis, por ejemplo, los colosos de Memphis, ¿no?, qué colosos. Si veis, por ejemplo, las estatuas de Ramsés II, qué estatuas, ¿no? Pero tremendas, es que son inimaginablemente tremendas. Hasta pensar en un busto de Ramsés, ¿no?, que está allí medio tirado, que pesa 1000 toneladas. Eso es algo impresionante. Y está, y se conserva. Hay todavía no sé qué faraón es, pero que ocupa como una sala como esta. Así tirado, está tirado el faraón, la estatua del faraón. Una sala como esta.
qué estatuas, qué cosas, ¿no? ¿Qué cosas? Parece mentira, ¿verdad?, que ese mundo ya produjera cosas tan extraordinarias, verdaderamente tan llamativas. Todo este mundo que nos era desconocido, desde las pirámides hasta los últimos descubrimientos, todo ha sido desenterrado. Y esto, como os podéis imaginar, ¿no?, nos ha revelado un mundo nuevo, un mundo inaudito, un mundo de conocimientos del cual antes carecíamos, ¿no? Miles y miles y miles de documentos que han aparecido, miles y miles de documentos que nos hablan, pues, de la espiritualidad de aquella época, de los géneros literarios, de la forma, de sus dioses, de sus costumbres, de sus usos jurídicos, de tantísimas cosas, cartas, correspondencias, amistades, archivos, reyes, reinos, culturas que estaban muertas, que de repente han comenzado a latir llenas de vidas para cada uno de nosotros, y ahí las tenemos. Y ahí las tenemos y las podemos leer, con lo cual hemos resucitado, digamos, todo el Antiguo Testamento, ¿no? Como nos irán apareciendo a lo largo de esta introducción, no cito más que los nombres principales. Por ejemplo, para pensar en Babilonia, pensar en Nínive. ¿Os suenan estos nombres? Es que no vais a abrir ni una sola página de la Biblia donde en los profetas o, digamos, en los libros históricos no aparezca alguno de estos personajes, alguno de estos reyes de Babilonia o de Nínive. La conexión de la Biblia, de los hombres de la Biblia, de los hombres del pueblo de Dios con Babilonia y con Nínive fue intensísima. Ellos, digamos, llevaron a la destrucción de la ruina. Ahí estuvieron desterrados en Babilonia, ¿verdad? ¿Lo recordáis? Todavía un salmo que dice, que lo cantamos muchas veces. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítara. Y un poco más adelante, ¿no?, como cantar un cántico de Sion en tierra extranjera. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, que me quede como un mudo, que me quede tieso. Si yo me olvido de Jerusalén, si yo me olvido de Sion. ¿Cómo vamos a cantar cánticos de Sion mientras estamos cautivos aquí en Babilonia? Veréis qué época tan interesante la vida del pueblo de Dios, la época del destierro, la época de la cautividad, la época en la que el pueblo de Dios, los israelitas, estuvieron allá en Babilonia. Y veréis cómo nombres de personajes de la historia de Babilonia y de la historia de Nínive van llenando página tras página toda la vida del pueblo de Dios. Si no conocemos toda esta historia, estamos perdidos, estamos completamente perdidos, porque son personajes que no nos dicen. Bueno, pues todos estos de lo cual sabíamos algo por la Biblia, todos estos personajes han resucitado al amparo de la arqueología. Pensad, por ejemplo, en Babilonia, pensad en Nínive, pensad en Corsabat, arriba está de Nínive Corsabat, donde se apareció el palacio de los reyes de Nínive, inmenso, impresionante, ¿no?, con unos bajos relieves que están prácticamente llevados todos al Museo Británico de Londres, ¿no?, pues montones de cosas. Pensad, por ejemplo, como el mismo Corsabat, ¿lo veis allá arriba, Corsabat? Arriba, ¿no?, apareció una biblioteca, la famosa biblioteca de Asurbanipal, del rey Asurbanipal, que nos vamos a encontrar en nuestra historia, porque estuvo muy mezclado con la vida del pueblo de Dios. Una famosa biblioteca que dice que ninguno de mis predecesores lograron soñar ni lograron imaginar. Una biblioteca de 20 o 30.000 tablillas, ¿no?, que era una biblioteca impresionante. Pensad, por ejemplo, en Mari, donde tenemos Mari, hay que acostumbrarse al nuevo mapa, porque ahí le tenéis mapa, encima sobre el Éufrates, ¿no? Sí. Tenéis Mari, ¿no? Mari, que fue destruida probabilísimamente en los días del rey Almurabi. ¿Os suena el rey Almurabi? A lo mejor por Historia Universal, ¿o lo habéis hablado? Todavía tenemos un código de Almurabi, un montón de leyes. En torno hacia el año 1750, con más o menos probabilidad o posibilidad, la ciudad de Mari fue destruida. Y solamente ha sido reaparecida, o ha reaparecido, a partir del año 1930 y tantos, cuando un arqueólogo francés llamado André Parrot, pues la descubrió, y logró identificar, y pudo identificar la ciudad por un busto, por un busto del rey. Allá al pie del busto del rey dice lo siguiente: yo soy Zinrilim, rey de Mari. Pues allá al Mari, yo he estado en Mari, yo conozco prácticamente todo esto, es impresionante, ¿no? Pues en Mari aparece el palacio, y en el palacio aparece como una biblioteca, también unas 20 o 30.000 tablillas, montones de tablillas. Claro, de estas tablillas que nos informan, pues, de la religiosidad, de los cultos, de las esperanzas, de las luchas, de las guerras. Con lo cual, digamos, todo el Antiguo Testamento va saliendo de su aislamiento y va siendo comparado con este mundo en el que nació. Y ahora, de verdad, o sea, es un placer, es un auténtico placer poder pasearse por el Antiguo Testamento, porque ese personaje a quien, si no tuviéramos los hallazgos de la arqueología, nunca podríamos descifrar. Cuando se nos habla de Nabucodonosor, ¿quién es Nabucodonosor? ¿Quién es Nabucodonosor? ¿Y quién es, por ejemplo, Tiglat-Pileser? ¿Y quién es, digamos, Asurbanipal? ¿Y quién es Asurnasipal? ¿Y quiénes son estos reyes que aparecen en la Biblia, que les vamos a encontrar? ¿Quiénes son estos personajes? Resulta que ahora pues han aparecido crónicas en torno a sus figuras, crónicas en torno a sus campañas, que les podemos datar, que les podemos seguir la pista. Cuando, por ejemplo, aparece el código de Salmanasar, ¿no?, es una maravilla, ¿no?
Una maravilla, saber quién fue este personaje, las luchas contra el pueblo de Dios. Todo esto, afortunadamente, ha sido una fortuna, una auténtica fortuna, el hallazgo arqueológico o los hallazgos de la arqueología para un conocimiento del pueblo de Dios. Sin estos conocimientos, sin estos hallazgos, estaríamos todavía en la penumbra y nunca podríamos hablar verdaderamente de este diálogo de Dios con el hombre. Sí podríamos hablar, ¿cómo lo vamos a poder hablar? Pero en todo caso hacer esta presentación, ir poniendo cada pieza en su lugar, cada pieza de este rompecabezas en su lugar, esto ni intentarlo, ni ensayarlo, porque no tendríamos absolutamente ni la menor idea de cómo toda la revelación se ha ido manifestando, cómo Dios ha ido manteniendo el diálogo vivo con los hombres vivos del pueblo de Israel. Al notar, por ejemplo, de una manera muy especial, los hallazgos en Jerusalén, en toda Palestina, Jerusalén no ha aportado demasiadas cosas. Jerusalén no ha sido bien excavada, ni puede ser bien excavada. Ciertamente allí la presencia de los árabes, digamos en todo lo que era el Ofel, la ciudad antigua, la ciudad de David, los que hayáis estado en Jerusalén, ¿cuántos habéis estado? Levantad la mano un poco para hacerme idea. Unos cuantos, sí, unos cuantos. Los que hayáis estado allá, ¿verdad? Pues no es fácil hacer excavaciones allá en el Ofel, ni en otras partes, ni por ejemplo, ni en el recinto sagrado, ni en el templo. Allá, digamos que se podría llegar, pues no se puede llegar con facilidad a hacer una buena excavación en Jerusalén. Sin embargo, Palestina nos ha dado una buena aportación con los descubrimientos del Qumran. ¿Os suena la palabra Qumran? Seguramente antes o después, por lo menos el nombre os suena, ¿no? El Qumran es una especie de monasterio que encontramos aquí justamente en la terminación del Mar Muerto, aquí a la izquierda, cerquita de Jericó. Jericó, notadlo, es el lugar acaso más bajo de toda la tierra. Jericó está a unos 440 metros bajo el nivel del mar, y el punto más bajo de toda la tierra es la última profundidad del Mar Muerto, que está a unos 800 metros debajo de la tierra. Es un lugar cálido y caluroso. Pues bien, ahí en un momento determinado se retiraron un grupo de judíos. Lo veremos, lo encontraremos en nuestra historia, que van a ser por el grupo de los fariseos y el fundador de la secta de los esenios. Ahí hicieron su pequeño monasterio, o no tan pequeño monasterio, porque no es tan pequeño el monasterio, ¿no? Su pequeño monasterio que desapareció con toda probabilidad, por no decir con toda seguridad, hacia el año 70, cuando las legiones romanas, capitaneadas por Tito, después de esa guerra que veremos también, si llegamos a ella, ¿no? La guerra judía desde el año 66 hasta el año 70, que terminó con la destrucción de Jerusalén, la destrucción absoluta del templo y prácticamente la desaparición del judaísmo. Pues en el año 70 las legiones romanas, capitaneadas por Tito, hijo de Vespasiano, llegaron hacia Jerusalén y al pasar por el Mar Muerto se encontraron naturalmente con este monasterio judío de hombres, de frailes, por decirlo de algún modo, vestidos de blanco como nosotros los dominicos, ¿no? Con vestido blanco, que tenían una biblioteca fabulosa. Esta biblioteca que frente a la llegada, o cuando pensaban que los romanos, cuando veían que los romanos se estaban aproximando, fueron metiendo poco a poco en cuevas, digamos en grutas, y que el azar ha hecho que estas grutas hayan sido descubiertas ahora en época bien reciente. Solamente a partir del año 1947, es decir, prácticamente ayer, estos manuscritos han sido descubiertos. Han sido descubiertos un poco azarosamente, un poco debido al azar, un poco debido al accidente del pastorcillo aquel que pierde su oveja, que va a buscarla, ¿no? Que va, bueno, que tira su piedra ya a la gruta, que oye el sonido de cascos, que manda a su perrito por delante para ver si pasa algo. Total, que entran allí en la gruta y de la gruta salen, y salen con dos manuscritos grandes metidos en una especie de jarrones, no sé si sabéis más o menos así, ¿no? De jarrones metidos allá. Y claro, naturalmente los dos pastorcitos llevan a su tribu, y de la tribu van al patriarca Atanasios, y el Atanasios un día comienza, digamos, un poco el jaleo. ¿Son auténticos, no son auténticos? ¿Son de ahora, son antiguos? ¿De cuándo época? Entonces el murmullo entre los especialistas, como os podéis imaginar, ¿no? Por saber si aquello era verdadero o no era verdadero. Ahí estaba en ese momento el padre Roland de Vaux, dominico de la Escuela Bíblica de Jerusalén. Nosotros tenemos la Escuela Bíblica de Jerusalén, que ha sido, digamos, una aportación fabulosa, ¿no? Fabulosa, lo que ha hecho al mundo de la Biblia. El padre Roland de Vaux era director de la Escuela Bíblica de Jerusalén cuando yo estudié allá en el año 65-67, un arqueólogo de primerísima categoría, un historiador de primerísima fila. Era una maravilla oírle en clase y verle hacer la clase. Bueno, pues este hombre que va allí, que gruta, que va mirando por todas las grutas y que, bueno, se dan cuenta que se encuentra con un pequeño trocito de papiro, que lo examina y que se da cuenta de que verdaderamente el papiro es antiguo y que vale la pena, y que hay que buscar por todos los medios esos manuscritos que van llegando. Estamos en el año 47, la guerra primera entre árabes y judíos, que van llegando a Nueva York, y allá en Nueva York un judío los compró, y que ahora están, lo recordáis, lo habéis visto en el Museo del Libro, ¿verdad? Lo habéis visto en Jerusalén, allí están expuestos. O sea, con lo cual, digamos, hemos redescubierto una literatura inmensa, apasionante e impresionante, donde encontramos prácticamente, pues, textos o trozos de textos de todos los libros del Antiguo Testamento.
donde nos encontramos también las constituciones, la regla por la que se regía la vida de estos frailes esenios, donde encontramos el documento de Damasco, donde encontramos, digamos, jodayot o himnos preciosos, preciosísimos, salmos preciosísimos. Los que tengáis, por ejemplo, vivir en alabanza, ahí tenéis trozos de estos jodayot o himnos de alabanza que encontramos, marcado por una personalidad fantástica, desconocida para nosotros, pero llamada en estos himnos el maestro de justicia. Maestro de justicia debió ser el hombre que llevó a la fundación del monasterio de Qumran. Bueno, pues todo esto desenterrado, todo esto al rojo vivo, todo esto, digamos, a nuestro alcance. Cuando uno leía antes el Evangelio de San Juan, se encontraba, digamos, con esta distinción, verdad y error, luz y tinieblas, toda esta especie de dualismo, por decirlo de algún modo, nadie sabía por dónde tirar. Cuando uno lee comentarios de antes del año 1947, buscáis, por ejemplo, los grandes comentarios de Rudolf Bultmann, ¿no? Y anda buscando influencias en el mandeísmo, anda buscando influencias por aquí y por allá. Cuando lo tenía tan cerquita, ahí junto al Qumran lo tenía, ¿no? Los judíos del Qumran, los esenios del Qumran, hablaban exactamente un lenguaje muy parecido al que utiliza San Juan en su Evangelio. No necesitaba San Juan ir a otro mundo, a otra tierra, a otra esfera, para encontrarse verdaderamente con este mundo que tenía tan cerca de él. Todo este mundo, el que ha aparecido, todo este mundo, el que ha surgido ante nuestros ojos atónitos y que nos ha descubierto verdaderamente el Antiguo Testamento. Ahora, os lo repito, es un gozo, es una pasión y un gusto enorme moverse por ahí, ¿no? Porque tenemos documentos para todo. Todavía si queréis algún libro, por ejemplo, lo podéis, no me acuerdo en qué editorial, ¿no? La sabiduría del Antiguo Oriente, de Pritchard, donde podéis leer muchos de estos documentos que son muy parecidos. Lo veremos a las epopeyas que encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando lleguemos al relato del diluvio, encontraremos un relato parecido. Cuando reencontramos al relato del paraíso, un relato parecido. Cuando la Torre de Babel, un relato parecido. Tantos relatos parecidos. De tal manera que esto hizo exclamar a muchos arqueólogos la expresión que se llamó pan-babilonismo, como si la Biblia hubiera sido tomada toda del mundo de Babilonia. Todo el mundo de Babilonia. Frente a esa reacción, otro grupo de especialistas católicos, y la Biblia tenía razón. ¿Recordáis acaso el libro de Werner Keller, no? Y la Biblia tenía razón. Pues la Biblia ni tenía ni dejaba de tener razón. La Biblia es la palabra de Dios, y no necesita de confirmaciones de nadie. Pero en caso es bonito, ¿no? Ver cómo todo este mundo descubierto nos ha iluminado el mundo bíblico y ver cómo desde ahí nosotros podemos movernos con mucha agilidad por todo este mundo en el cual Dios se hizo carne, con el cual Dios habló con este pueblo, con el cual Dios habló de una manera extraordinaria. Yo os diría, así entre paréntesis, ¿no?, cómo el descubrimiento de todo el Antiguo Oriente, porque lo iremos viendo, veremos, o sea, del mapa irán apareciendo una tras otra todas estas ciudades, cómo el descubrimiento de todo el Antiguo Oriente, el descubrimiento de tantas cosas, supuso verdaderamente una revolución en los estudios bíblicos. Y fue tremendo, y ha sido tremendo. Porque os decía, el mundo de la Biblia estaba en estos momentos, hasta el año 1953, por decirlo de algún modo, en manos de racionalistas. Hombres con armas muy bien afiladas, con armas, repito, muy bien afiladas, y que han entrado a matar, y que han entrado para negarlo todo, y que han entrado para quitar, digamos, toda la influencia posible de Dios en la Biblia. Y es de notar, por ejemplo, cómo los especialistas católicos, los nuestros, estaban, digamos, a oscuras, sin saber por dónde dirigirse. Nadie sabía por dónde tirar. Bastaría pensar, por ejemplo, en el más grande exégeta de todos los tiempos católicos, que es el padre dominico José María Lagrange. Perdonad la referencia, pero es así. El padre José María Lagrange fue el fundador de la Escuela Bíblica de Jerusalén. Fue un hombre genial, pero un auténtico genio. Un hombre que estaba viendo todo el mundo y cómo se escapaba de la mano de la Iglesia todo este acontecer bíblico, toda la investigación bíblica. Un hombre que se metió de lleno a estudiar la Biblia, con métodos nuevos, con métodos recientes, con los mismos métodos que tenían los racionalistas, con las mismas armas, pero desde el punto de vista cristiano. Allá fundó la Escuela Bíblica de Jerusalén, que continúa naturalmente en Jerusalén, en la cual yo estudié de los años 65 a 67, con hombres grandes que ha producido la Escuela Bíblica de Jerusalén. Y ahí está. Y el padre Lagrange fue terriblemente combatido, como no os podéis ni imaginar, terriblemente combatido, acusado a Roma una vez y otra vez y cientos de veces, porque decían: tus métodos huelen a racionalismo, tú eres Lagrange un racionalista, tus métodos huelen a una manera de hacer que es propia de los racionalistas, tú estás negando la existencia de Dios. Y el padre Lagrange, con una paciencia impresionante, venga a trabajar y trabajar y trabajar. Y León XIII tuvo que mandarle una carta diciendo: en este empeño, hijo mío, que has comenzado, ten ánimo y cuenta con nuestra bendición. Y el Papa León XIII le animó a que continuara, porque verdaderamente fue un empeño grandioso, verdaderamente bello, el que hizo el padre José María Lagrange. Fue un momento en que nadie podía decir prácticamente ni una sola palabra.
Como recuerdo personal, yo os diría que el mismo día en que yo fui a firmar, yo me examiné de licencia en la Sagrada Escritura en la Comisión Bíblica en Roma, en la misma ciudad del Vaticano. Es un grupo de consultores que el Papa tiene, que existen ahora todavía, ¿no? Que el Papa tiene para aconsejarse en cuestiones bíblicas, ver un poco por ahí. Bueno, pues en esta comisión bíblica yo me examiné y recuerdo que cuando fuimos a firmar el diploma de licencia en Sagrada Escritura, pues el cardenal Tisserand, habréis oído hablar, ¿verdad? Un hombre ya mayor entonces, ya con 80 y tantos años, nos decía así en un italiano afrancesado, como él hablaba. Me recuerdo las primeras palabras, decía, voi siete stati fortunati, y continuaba, ¿no? Decía, habéis sido afortunados en llegar a estudiar Biblia en este momento. Porque él, que tenía en ese momento 80 y tantos años, os podéis imaginar, había conocido toda esta etapa de tanteos, de denuncias, de insultos, de seudónimos, donde la gente no daba la cara, donde los especialistas terminaron por digamos, fragmentarse en tres aspectos. Un grupo de gente inteligente que decía, yo no quiero complicaciones, yo me dedico, digamos, ahora a la arqueología, o me dedico a estudiar la cerámica, donde no un terreno donde no esté nada comprometido, ¿lo entendéis, no? Y dejamos la palabra de Dios ahí. Y otros se dedicaban a hacer un barniz de orientalismo. Y claro, el padre Leví, jesuita, preguntaba en el año 1935, ¿vamos a dejar la Biblia ahora en manos de aficionados? ¿Quién nos va a dar palabra de Dios? Hemos terminado una guerra en el año 1920, ¿quién va a dar palabra de Dios a los jóvenes? ¿Quién da la palabra de Dios? ¿Quién explica la palabra de Dios? Si cada uno se va metiendo en su agujerito, lo entendéis por ahí por allá, ¿no? Si que nadie se atreve a afrontar directamente el estudio de la palabra de Dios, porque es que no se podía. Fue una época, repito, negra, digamos, desde el punto de vista bíblico, negra porque era la caza al hombre avanzado, al hombre que se atrevía a propugnar una sentencia nueva, una cosa nueva. Fue una época verdaderamente atroz y verdaderamente espantosa. Solamente nos va a llegar la paz, y llegó la paz en el año 1953 con la encíclica Divino Afflante Spiritu de Pío XII. Afortunadamente fue una encíclica grande y maravillosa para los biblistas, porque en ella el Papa recogía todas las conclusiones, sobre todo los trabajos del padre José María Lagrange, ¿no? Y decía, venga chicos, hay que ir adelante, ¿no? Hay que ir adelante. Que ellos estudian, nosotros más. Que ellos emplean métodos, nosotros más. Que ellos, nosotros más. Más en todo. Claro, decía un mensaje de respiro, ¿no? Porque hasta ese momento los exégetas estaban como ahogados, que no tenían libertad para expresarse nadie. Entonces, a partir de este momento fue una etapa de respiro, de grande respiro en la exégesis bíblica, y a partir de este momento la exégesis católica en concreto, pues se ha puesto a la altura, como no, si no la supera, siempre es difícil decir, ¿no?, a la exégesis protestante. Pero en todo caso, la exégesis católica está ahora en primera fila, exégetas católicas, intérpretes católicos, especialistas católicos, que están en primera fila de la investigación, ¿no?, llevando adelante el escrutinio, la búsqueda de lo que es la palabra de Dios. Pero hay que notar, digamos, esa época grande, digamos, y tenebrosa, tenebrosa, porque no encontramos absolutamente ningún resquicio, o no se encontraba ningún resquicio para acercarse a la palabra de Dios. A notar, por ejemplo, como hubo en este momento dos encíclicas, la recordáis, la Providentissimus Deus del año 1893 de León XIII y la encíclica Pascendi del Papa Pío X, en la cual pues recordaban a los exégetas por dónde debían caminar, cómo tenían que caminar. Pero la verdad es sin muchas luces, sin muchas claras. Sí, con la doctrina oficial clarísimamente expuesta, pero en todo caso sin método, sin metodología, sin saber exactamente hacia dónde caminar. Afortunadamente, hoy la exégesis católica ha encontrado perfectamente su camino y hoy sabemos exactamente hacia dónde caminar. Os he hecho, digamos, toda esta reflexión ahí porque creía necesario encontrarnos con este mundo. Porque sin el encuentro con este mundo no podíamos dar ni un solo paso en la Biblia. Todo este mundo auténticamente un gran desconocido, totalmente desconocido, hasta que a partir del año 1870 hasta nuestros días se ha ido descubriendo, desentrañando, desenterrando todas estas culturas y civilizaciones muertas para la historia, que han supuesto para nosotros un conocimiento maravilloso del mundo en el que surgió la Biblia, del mundo en el que vivió y en el cual desarrolló su vida el pueblo de Dios.